Bueno, continuamos. En la introducción ya les comenté lo que significaba el término evangelizar. Entonces aquí vamos a desarrollar por qué evangelizar, cuál es su propósito. Bueno, ¿por qué evangelizar? Porque la idea nos la da Pablo en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, ¿vale? Dice, por cuanto todos pecaron, están defendiendo la gloria de Dios. Por eso es necesario dar la buena nueva. Voy a cambiar el término evangelizar por buena nueva para que se refiere a buenas noticias, ¿vale? Entonces, son buenas noticias. Evangelizar significa buenas noticias. Entonces, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es la condición en la que estábamos nosotros también, ¿no? Pero puede que en el mundo evangélico se encontréis con gente que está en esa condición, entonces hay que evangelizar también, dar la buena noticia. Dar la buena noticia. Mucha gente que quiere la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Y que es necesario que nos acerquemos a ese reino a través de Jesús, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que restaurarnos. Dice Juan 3:17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Amén. Ese es el objetivo de por qué Dios envió a Jesús, ¿no? En 1 Corintios, ¿y por qué la necesidad de la intervención del Señor Jesús? ¿No? En 1 Corintios 15, 22, ¿no? Voy un poco rápido, pero no os preocupéis que este papel lo vais a tener, ¿vale? Aquí explica por qué hubo la necesidad, porque dice que en 1 Corintios 15, 22 dice, así como en Adán todos mueren, ¿no? Porque heredamos esa condición, o sea, heredamos la transgresión y la consecuencia de la muerte, ¿no? Así como en Adán todos mueren, también en Cristo somos todos vivificados. Adquirimos vida. Es ahí que tenemos por qué la necesidad del Señor Jesús haber muerto, ¿no? Porque a través de él, en su resurrección, nosotros adquirimos vida. ¿Vale? Por eso que Pablo da tanto énfasis en que para mí el vivir es Cristo y el morir es lucro de ganancia, ¿no? Porque adquirimos una vida que adquirimos. Nosotros estamos muertos, o sea, a ver, o estamos muertos espiritualmente o estamos muertos físicamente. Y adquirimos vida espiritual a través de él, y adquirimos vida física, pero eso va a ser cuando él venga, a través de él. Caso contrario, nos quedaríamos en esa condición, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos que aprender a transmitir a la gente. La gente tiene muchos problemas, sí, pero tiene un problema mayor, ¿no? Que hay una condición sobre él, hay una sentencia sobre él de prisión, y esa prisión es la muerte, ¿no? Y él tiene que saber cómo salir de él. Y la única forma que tiene para salir es a través de Jesús, porque él estuvo preso, salió, entonces él tiene unas llaves, ¿no? Entonces eso es lo que la gente tiene que saber. Segundo de Pedro 3:9 dice que Dios, ¿no?, es paciente para con nosotros, ¿no? Es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ¿no? Esto es importante que lo entendamos, porque si Él no quiere que ninguno perezca, nosotros no tenemos ningún derecho de desear que alguien perezca, ¿vale? Él no quiere que ninguno, entonces nuestro esfuerzo es, aunque veamos a ningún malo, nuestro esfuerzo es darle la buena noticia, ¿vale? Nuestro mandato, el mandato que adquirimos es darle la buena noticia. No interesa si es malo, no es problema nuestro. El problema es Dios. Dios no quiere que esa persona perezca. Ahora, si esa persona es dura de corazón, no está en nuestras manos cambiar esa situación. Bueno, hay gente que quería evangelizar hasta Satanás. En sueño, no, ya no, a Satanás no se puede. Ella tiene él es el padre de la mentira, el padre de esa convicción, el dueño de la cárcel. No, ahí no se puede, pero la gente sí, los que están vivos sí. ¿Vale? A los muertos tampoco se puede. Aunque hay una religión por ahí que hace muchas cosas para que los muertos sean salvos, imposible, es imposible, es en vida. Es en vida. Es en vida que nosotros tenemos que resolver ese conflicto, ese problemón que hay. Es lo que decía mi madre de mamá, si es que, a ver, ¿hay problemas aquí? Sí, pero hay un problema mucho más serio.
que es la eternidad, y hay dos puertas. Hay dos puertas para entrar a la eternidad. O entras a vivir eternamente con Dios, o entras a vivir eternamente con el inquilino del subsuelo. Entonces, no importa, lo lamento, es así que funciona la situación. Entonces, ese es el problema que tiene que preocupar. Y que tú estás en la recta final, de ya poco, estás con 87 años, ¿no? Que tienes que preocupar de eso, entrar por la puerta correcta. No preocuparte de lo que está ocurriendo en el entorno, de que el mundo está malo. El mundo ha estado malo siempre. Que hoy se note más, porque tenemos medios, tenemos YouTube, tenemos TikTok, tenemos no sé qué, tenemos la televisión que cuenta mentiras, etcétera, etcétera. Se nota mucho más, pero siempre fue malo. Siempre fue malo. Y eso no nos puede descentrar, ¿no?, de nuestra misión o objetivo de agradar el corazón de Dios, ¿no?, de esperar la venida y retorno de nuestro Salvador, ¿no? A veces nos preocupamos más de las señales que de la venida del Señor, ¿no? El Señor viene. Sí, pero es que dijo que nadie se iba a saber cuándo. Entonces la señal no es tan importante, porque puede venir ahora. Entonces es importante estar preparado para. Las señales a mí no me preparan, me inquietan, o sea, a mí y es como a cada uno de vosotros, ¿no? Me encandilar, eso es portugués o castellano. Es que tengo muchos conceptos en portugués en mi cabeza. Me enseguece porque me admira. Oh, es impresionante. No es importante, es impresionante, pero no es importante, ¿no? Tengo que estar preparado para cuando el Señor venga. ¿Y cuál es la condición que me pide? O sea, estar atento a las señales. No, estar en santidad. Amén. Amén. O sea, estar en santidad. ¿Y qué es estar en santidad? No andar con las manos así ni nada de eso. O sea, estar en santidad es estar separado, apartado para Él, para los negocios de Él, en los asuntos de Él. Es eso, es simple. Es que a veces tenemos un concepto muy raro, porque a lo mejor lo hablamos del mundo católico, ¿no? Y vemos un santo que tiene los ojos para arriba, medio blanco porque lo están degollando. Eso no es el santo, ¿no? Porque anda con las manos juntas. No, eso no es el santo. Santo es estar separado de él, intentar hacer el esfuerzo de no contaminarse con este mundo, ¿vale? No estar involucrado, insisto, debemos vivir lo mejor posible, pero no nos involucremos en este mundo. Cumplamos con nuestro deber cívico, que es votar y qué sé yo, pero nada más. No nos compete. No nos compete, no es de nuestra competencia, ¿no? Sí es nuestro deber como ser humano. O sea, el Señor Jesús dice, dad a César lo que debe César. Vale, si tienes que pagar impuestos, paga. Si tienes que votar por alguien para que sea presidente, hazlo. Pero si tienes tu confianza en eso, porque no sabemos por dónde van los tiros, no sabemos por dónde van, entonces no es ni bueno ni malo. Hay gente. ¿Me entiendes? Ningún ser humano en la faz de la tierra va a resolver nuestros problemas sociales. Ninguno. Puede que sea mejor que otro, pero no va a resolver el conflicto, porque el conflicto está en el corazón del ser humano. El ser humano es el corrupto. Pueden haber buenas intenciones, pero el ser humano es corrupto. Por eso que el ser humano necesita urgentemente la intervención de Dios en su vida para que sea transformado, restaurado y rescatado. Entonces, eso es lo importante. El resto es solo resto. Así que no nos distraigamos, ¿vale? En 1 Pedro 1:18 dice: fuiste rescatados de vuestra manera vana de vivir. Porque no es Salmos, no me acuerdo cómo se llama el libro, ¿no? Dice que todo es vanidad, ¿no? Proverbios, todo es vanidad, o sea, en realidad todo es vanidad, todo es afán, ¿no? Entonces no podemos poner nuestra intencionalidad en eso, ¿no? Porque al final no nos lleva a nada, ¿no? Entonces, fui rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, o sea, diciendo que es nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra naturaleza es de afanarse en cosas, ¿no? Nuestra naturaleza, porque es así, ¿no? Entonces, tenemos que ser, en el sentido, cuando nos proponemos buscar la presencia del Señor, tiene que ser racional, no emocional, ¿vale? Racional, o sea, yo hago un argumento
hago un estudio en mi cabeza y decido hacerlo. Porque si me llevo por las emociones, voy a sufrir, no voy. Hoy no me gustó aquel hermano, no voy. ¿Me entiendes? No te puedes dejar manipular por las emociones. Tienes una responsabilidad, la responsabilidad es racional. El Señor Jesús no actuó por emoción cuando fue a la cruz. Porque si él actuase por emoción, no va a la cruz. Porque eran todos humanos. Entonces tomó una decisión para rescatar a esos humanos. Tomó una decisión y fue a la cruz. ¿Vale? Entonces eso lo definimos como amor. El amor de Dios es una decisión racional. Yo decido amar a estos que los malísimos. Nosotros lo que ellos mataron. Pero Jesús decidió morir por esta humanidad tan mala. Esto es una decisión, razonamiento, no es emocional. Por emocional es que no hacemos nada por emoción. O sea, haríamos muy poco y estaría mal. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el propósito del evangelismo? ¿No? En Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Por qué se había perdido? Ya estábamos todos perdidos, ¿no? Entonces, el propósito de la buena noticia es rescatar, ¿no? Buscar a los que están perdidos, ¿no? En Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Bueno, siendo aún no merecedores de esa gracia, Él muere, porque es que, a ver, si nosotros miramos la humanidad, es que no merece que Dios la mire. Es muy mala la sociedad. Bueno, me imagino que no sabéis todo lo que ocurre. Vemos noticias, ¿no? Pero las noticias no dicen todo lo que hay. Las noticias no te hablan. Los grandes cánceres de este mundo en este momento es el tráfico de personas y el tráfico de órganos. En primer lugar, son millones y millones de gente que desaparece todos los días, mujeres, niños, hombres, todos los días, miles y miles de personas que desaparecen o para la prostitución, o para el tráfico de órganos, o para trabajar en situación de esclavos. Hay más esclavos en el tiempo que la sociedad esclavizaba a los negros. Mucho más esclavos hoy en día, que no reciben paga ninguna. Simplemente un lugar para dormir, que normalmente algo tirado en el suelo, y un techo para que se protejan del sol, o de la lluvia, o del frío, ¿no? Y no les pagan absolutamente nada. Pero mucho más que en la época de la esclavitud, mucho más hoy en día, pero no se agradece. Nos enteramos porque trabajamos con organizaciones que están en esa área, ¿no? Pero es un mundo terrible, es muy terrible. Se hablan de dos guerras en este momento, ¿no? Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, ¿no? Hay un montón de conflictos, hay un montón de países en guerra, pero no se habla, no se dice. Se habla solamente de estos que son satélites, ¿no? Que son más importantes porque es una cuestión geopolítica, ¿no? Son lugares de interés donde el que es más fuerte va a sacar más, entonces claro, eso es de interés. En lo otro que se están matando, hay poblaciones enteras que están siendo eliminadas, ¿no? En África, clanes. Nadie dice nada, absolutamente nada. Entonces, este mundo es muy terrible, ¿no? Entonces, claro, solo la misericordia de Dios para rescatar, pero no lo merece. Si nosotros fuésemos Dios, con nuestro razonamiento humano, este mundo desaparece. Porque no, en realidad no lo merece. Pero en el corazón de Dios sí merecemos, o sea, sí merecemos esa gracia de alcanzarlo, ¿no? Bueno, ¿y quién puede hacer? ¿Quién puede llevar esta buena noticia? Todos nosotros, ¿no? En 2 Corintios 5, 14, 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Nos mueve, nos motiva. Pensando esto, que si uno murió por todos, en este caso Jesús, ¿no? Luego todos morimos, ¿no? Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por todos. ¿Qué quiere decir esto? Parece un trabalengua, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? O sea, Jesús murió por mí, yo estaba muerto, adquiero vida en él. Adquiero vida en él. Entonces esa vida la tengo que transmitir. Se la tengo que llevar a otros. Eso es una buena nueva. La tengo que llevar a otros. O sea, yo estaba muerto, en delitos y pecados o como sea, adquiero vida en él y esa vida la tengo que transmitir. Por eso que el Evangelio
Evangelio, los evangelistas, ¿no? Y los apóstoles antiguos dan énfasis en vivir la vida de Cristo. Yo no vivo, ¿cómo es? No vivo más yo, sino que es Cristo que vive en mí. ¿Vale? Esa es la realidad. No es la condición de solo un personaje, eso no, es nuestra condición, porque adquirimos vida. No es algo que sea una condición que tengan algunos electos o elegidos. Todos, porque adquirimos vida. Entonces adquirimos la vida de Él. Fuimos comprados. No nos gusta tener la impresión de que hay una especie de esclavitud, pero fuimos comprados, lo siento mucho. Teníamos un Señor que nos esclavizaba y vino otro y nos compró, que no nos esclaviza, pero nos compró. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Nos compró. Tenemos dueño. Entonces no nos mandamos solos. ¿Me entendéis? Esa es la condición. No es una condición que te masacra, qué sé yo, que tenemos libertad, ¿no? Pero hay una realidad, que tenemos dueño, que fuimos comprados. Entonces vivimos la vida de Él. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a andar, que deberíamos andar en su camino, por donde Él vaya. ¿Me entendéis? No a tonta y a loca como andamos mucho y vivir nuestra vida. Esa condición la perdimos, ¿no? Una vez yo hablaba con un ministro que yo le decía, nadie, absolutamente nadie, te puso una pistola en la cabeza para aceptar el ministerio. Eso significa que aquellas cosas que tú quieres, que son comunes de todo el mundo, tener una casa con vecinos, que no sé qué, tú ya no tienes derecho, porque asumiste una responsabilidad mayor que cuidar ovejas. ¿Quieres tener casa con vecinos, qué sé yo? Pues deja el ministerio y ve a ser oveja. Porque a la oveja no se le va a demandar eso, pero al ministro sí. Porque tengo una responsabilidad mayor, o sea, ya no vivo mi vida, vivo la vida de Cristo. Lo que yo tengo no es mío, es de Cristo y al servicio de la congregación. ¿Me entendéis cómo van los tiros? O sea, nadie nos obliga a asumir una responsabilidad, ¿no? Pero mayor la responsabilidad que tengo, mucho mayor que lo que se exige a la oveja, ¿no? La oveja puede pensar en querer vivir su vida, pero yo no tengo esa condición porque yo he aceptado otro tipo de vida. ¿Me entendéis? Es un poco duro, pero es así, ¿no? Nadie me obligó. Entonces no tengo el derecho a tener un avión para ir de un país a otro, para lucrarme del pueblo. No tengo ese derecho. No hay, la Biblia no me respalda. Entonces, esa gente que está haciendo eso está en problemas, y problemas muy serios. No sé qué respuesta le van a dar al Señor. Yo diría que el 90% del pastorado del liderazgo hoy en día está en problemas serios. Es más fácil que las ovejas se salven a que los pastores se salven. Está muy complicado el mundo cristiano que tenemos hoy en día. Es muy delicado, muy grave la situación. Es muy grave, ¿no? Hay mucha gente que no se ha dado cuenta, pero es gravísimo. Porque el Señor Jesús puede venir en cualquier momento y si yo no tengo mi casa en orden, pues es complicado. Entonces tenemos que estar en orden, ¿no? Orden que no es tan complicado ordenarse, simplemente separarse de las cosas que hay aquí, no afanarse tanto en esto, porque esto es pasajero, hoy lo tengo, mañana no lo tengo. Yo no tengo idea si voy a llegar a Inglaterra, el avión se puede caer, ¿me entendéis? Tengo que estar en orden. Porque independientemente de que el Señor venga a buscarnos, me puede venir a buscar en mitad de camino y se cae el avión. Yo tengo que estar preparado. Tengo que estar preparado para el minuto, los 5 minutos, el mes, el año. No, tengo que estar preparado. Tengo que estar preparado. Separado para Él. ¿No? Afanado en las cosas de Él. ¿Vale? No es tan complicado. Bueno, y nos conviene, porque lo cuenta. Entonces, por último, si no es por convencimiento, es por conveniencia. Me conviene estar al lado de Dios, porque es muy aburrida la batalla. A ver, me conviene estar al lado de Dios. Y todo esto, o sea, todo esto que tenemos, por gracia de Dios, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por qué? Porque éramos enemigos, ¿no? Éramos enemigos de Dios. O sea, Él nos reconcilió por Cristo, ¿no? Y nos dio, lo importante, nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿no? Escucháis hablar a mucha gente y dice, es que Dios me ha dado un ministerio, es que yo tengo un ministerio, es que yo no sé qué. No, tenemos solo uno. Un solo ministerio. Amén. Que es la reconciliación. Reconciliar a los enemigos con Dios, para que sean amigos. Ese es nuestro ministerio y es
todos los que llegan. El último que llegó aquí y se sentó, adquiere ese ministerio de reconciliación. Tiene que ir a donde alguien que es enemigo de Dios y esforzarse para que sea amigo de Dios, ¿no? Los pastores, los evangelistas, los diáconos cumplen funciones. Eso no es un ministerio, el ministerio lo tiene Cristo. Es el pastor, es el pastor, el resto somos funcionarios. Yo fui ordenado pastor, pero no soy pastor porque no tengo ovejas. Cumplo una función, ¿vale? Entonces hoy en día cumplo una función de maestro que de pastor, aunque me digan pastor, fui ordenado, pero no tengo ovejas. Entonces, es una función. Entonces, con eso demuestro que cumplo funciones, ¿no? Hoy en día estoy aquí, mañana estoy allí. Soy funcionario. Soy funcionario del Señor Jesús. Él tiene el ministerio de él delega las funciones, ¿no? Pero claro, a veces nosotros nos aferramos a cosas como si fuesen la octava maravilla del mundo, la séptima, la décima, que esto es mío. No, que no es mío, no es nada, yo no tengo nada. No soy un funcionario. Bien pagado, por supuesto, por ser según, ¿vale? Que me permito esto de viajar y venir, ¿no? Pero soy funcionario. No, en realidad no tengo nada. Y no me conviene tenerlo, porque a veces nos aferramos tanto a un cargo o a una condición que nos dan que desplazamos al Señor Jesús, ¿no? Y requerimos adoración y gloria. Es fuerte lo que digo, pero a veces el ser humano como que exige adoración y gloria, ¿no? Yo he visto a algunos que le ponen esta alfombra roja para que pasen y los saludan con Manuel. Honra y gloria. Pero si la honra y la gloria del Señor, o sea, totalmente desubicado, ¿no? Es ceguera pura. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Orar por misericordia. Dios, ten misericordia, por favor, que se le abra la mente a este hombre, que se le abra los ojos, ¿no? Tenemos que orar. Porque hay mucha gente que está ciega, ¿no? Por los afanes de este mundo, ¿no? Hay mucha gente que ha venido al Evangelio, que fracasó en la sociedad y viene y se pone jinetas. O sea, es del mismo. Por eso que el Señor Jesús, en esa parte que yo le leí, no a todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, al final le dice, porque no hacéis la voluntad de mi Padre. No hacéis la voluntad de mi Padre. Hacéis vuestras cosas, ¿no? Entonces hay mucha gente que está en el mundo cristiano que tiene una posición que no tuvo en la sociedad, la tiene ahí y usufruye de ella, ya fue pagado, ya tiene su paga. Si él quiso jinetas, ¿sabes lo que son jinetas? ¿No? ¿Vale? Él ya tiene su paga, no tiene más. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Él ya fue pagado. ¿Quería protagonismo? Pues lo tiene. No tiene reino. Si se arrepiente, va a ser premiado con la vida eterna, pero si no se arrepiente, ya tuvo su paga. Tuvo su masajeo de ego, ¿no? Fue bien alimentado tu ego delante de los seres humanos y ya está. No tiene más nada. Se tiene que arrepentir. Aunque parezca que está súper bendecido, lo siento mucho, tiene que arrepentir. Porque eso es una orden. Entonces, dentro de lo mismo, de la buena nueva, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién lo mandó? El Señor Jesús. Amén. Eso es. ¿Y dónde están esas cosas? En la Biblia. En la iglesia tenemos un montón de reglas, pero no están en la Biblia. ¿Vale? Amén. Y bueno, ¿y cómo se nos condiciona a eso, ¿no? A poder llevar la buena nueva? Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿vale? Nosotros sí que somos testigos, no los testigos de Jehová. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta las confines de la tierra. Claro, porque yo tengo que testificar de Cristo. No tanto de mí. No tanto de mí. Hay mucha gente que testifica de sí propio. No, yo tengo que testificar de Cristo. Es Él el que me rescató. Es Él el que me salvó. Y la vida que tengo es por Él. No es mérito mío. En la sociedad es muy mérito. Pero en el Evangelio, lo que tengo es de Él. Me lo dio Él. ¿Qué me tengo yo? ¿Qué me merecía yo si era su malo? yo siempre decía, yo soy más sano que un yogur, pero algún malo. Seguro que era un yogur contaminado. Porque no me daba cuenta, pero yo tenía odio en mí.
mucho odio y no me he dado cuenta. ¿No? Creía que era bueno. Pero todo el mundo cree que es bueno. Todo el mundo cree que va para el cielo, pero no sé, nosotros, los pecados, las leyes de Dios están en nuestra vida. O sea, no harás esto, no harás esto, otro, están ahí, lo siento mucho, están ahí, van a aflorar en cualquier momento, pero están ahí. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Tener cuidado. Nosotros nos desplazamos la ley porque la ley es la que nos dice, estás en problema, ¿vale? Estás en problema, cuidado, corrige, ¿no? Recuerdo ahora el texto cuando un escriba le pregunta a Jesús y le dice, porque, a ver, vamos a ver, en la época que vino Jesús, Dios había dejado a Moisés 10 leyes, ¿no? 10 leyes, ¿no? En la época que vino Jesús habían 611. Porque la tendencia del ser humano es querer interpretar lo que Dios quiere decir, ¿no? Entonces va al interpretar, o sea, tiene que ser santo, vale. Entonces, iba a decir el tío, ¿no? La persona interpreta, ser santo, vale. Entonces, voy a hacer esto. Y dicta leyes, dicta normas, no se va a la Biblia. Dicta leyes y dicta normas de aquello que cree que es ser santo. Y se la impone a la congregación, ¿no? Por eso, y eso fue siempre, no es solo ahora. En la época de Jesús le dice a los religiosos de la época, dice, ponéis carga sobre el pueblo que ni vosotros podéis llevar. Porque es imposible cumplir todas las normas. Es imposible cumplir todas las leyes. No podemos. Somos transgresores. Es imposible cumplir los 10 mandamientos. Somos transgresores. Sí, la palabra dice, no nombrarás el nombre de Dios en vano o en falso, y constantemente nosotros vemos que la gente lo hace, y a lo mejor nosotros lo mismo de vez en cuando usamos el nombre de Dios en falso, en vano, ¿no? Cuando no es el momento apropiado. No mentir. Hay muertos que dicen mentiras piadosas. Eso es mentira, ¿no? O hay un montón de gente que oculta algo para no, con el pretexto de no dañar, entonces voy a ocultar esto para no dañar, pero voy a tener que justificar esto. Y justificar lo que justifica. Y justificar aquello que está justificando. Se convierte en una mentira. Entonces, es mejor decir la verdad, le guste o no le guste. Así es. Porque me pongo en problemas yo. Si las relaciones humanas las podemos arreglar. Si a alguien no le gustó lo que dije, vale, ya tengo tiempo para arreglarlo, pero no con Dios, ¿eh? Entonces, es preferible decir la verdad y ya está. A alguien le gustó, bien. A alguien no le gustó, o bien también, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. ¿No? Es lo que hay y lo arreglo, como pueda. Me esfuerzo. Pero con Dios yo tengo que estar en pie. Porque no sé el día y la hora que viene. Amén. Entonces, recibiréis poder cuando ya haya venido todos vosotros. Claro, porque eso es lo que nos da autoridad. Me encanta cuando veo el antes y después de Pedro, ¿no? El antes y después de Pedro. Cuando Jesús es detenido, Pedro va, ¿no? Y lo identifican, porque se parecían, ¿no? Se parecían, no es que andaba predicando, se parecían todos, porque tú te vinculas a un grupo y te llegas a parecer a él, ¿no? Entonces dice, debe ser de uno de los que andaba con Jesús, y dice que no. Y dijo que no 3 veces, ¿no? Era un hombre cobarde. ¿No? Y el después de, cuando viene el Espíritu Santo, 3.000 se convirtieron. O sea, no corría el mismo peligro, él no quería ser detenido, ni menos ajusticiado, ¿no? Ese era el temor del ser humano. Pero después no corría el mismo peligro. ¿Por qué fue tan osado, y en las veces que fue, preso, ¿no? Fue tan osado en la defensa, porque tenía el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo aleja el temor humano y que nosotros tenemos. Entonces sí es necesaria la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida para adquirir ese poder que habla de Escritura, ¿no? El poder no es tan, cuando hablamos de poder, hablamos de autoridad, no del ruido. El ruido es otra cosa. El pataleo o lo que sea es otra cosa. La autoridad es la que nos concede el Espíritu Santo para tener valentía y proclamar la verdad independientemente de lo que ocurra. Si proclamar la verdad antes me genera cárcel, ¿no? Y por eso cuando voy, proclamar la verdad ahora con el Espíritu Santo, aunque vaya a la cárcel, se van a abrir las puertas en algún momento. Entonces es distinto, es lo que le pasaba a Pablo y a Silas cuando fueron presos, ¿no? Ellos predicaron en la cárcel, cantaron en la cárcel, ¿no? Vino un pedazo de terremoto que abrió las puertas de Roma.
porque era salvar al carcelero. Hay un objetivo, yo lo encuentro interesante, porque mucha gente dice que Dios fue bueno porque fue a salvar a Pablo y así. No, señor. Dios fue a salvar al carcelero porque el carcelero se iba a matar, porque él pensó que el preso había escapado. Y Pablo dice, no te quites la vida, están todos aquí. Entonces, Dios hace cosas tremendas, tremendas. También dice, ¿y por qué necesito ser salvo? Otra pregunta. Pregunta que lo tenemos que hacer, para poder entender. ¿Por qué necesito ser salvo? Porque desde la caída, ¿no? El estado, por defecto que tenemos es de transgresor. Nosotros transgredimos todas las leyes de Dios, las leyes humanas, todas, si podemos, ¿no? Si nos dicen que tenemos que andar a 120, si tenemos que andar a 120, pues no andamos a 120. Entonces transgredimos todo, la ley de Dios y la ley humana. Recuerdo que un pastor decía, los ángeles van contigo. Y yo dije, sí, pero cuando pasa de 120 se bajan. Porque estás transgrediendo una norma humana y nosotros tenemos que cumplirla, a ver. Pero eso es nuestra naturaleza, somos transgresores. Entonces no hay vuelta que dar, necesitamos ser restaurados. Entonces, desde la caída pues somos transgresores. Pablo, por ejemplo, en Romanos 3:23 dice que transgredir o pecar es no cumplir los estándares de Dios. Los estándares de Dios son perfectos, Dios colocó reglas para el bien común, ¿no? Cuando el escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? Porque el hombre ya estaba bloqueado, porque decía, hay 10 que dejó Dios con Moisés, pero ahora tenemos 611, ¿cuál es el principal? Y le pregunta, porque reconoce que Jesús es el maestro, ¿no? Y le dice, Rabí, ¿cuál es el principal mandamiento? A un escriba, a uno que leía, a uno que estudiaba, a uno que sabía, ¿no? Que ya su cabeza estaba, no daba para con tantas normas, con tanta regla, ¿no? Y Jesús le dice, hay uno, y uno igual a este, ¿no? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, hay uno que es superior a todos y uno igual a este, porque tienen casi la misma fuerza, ¿no? Significancia, ¿no? Y condición. El primero resume los 5 mandamientos que van con relación a Dios, ¿no? Y el segundo resume los 5 mandamientos que van en relación al ser humano, ¿no? Si yo amo al prójimo como a mí mismo, la Coca-Cola que yo tengo la tiene que tener otro. Si yo amo al prójimo como a mí mismo, no voy a ¿cómo se llama? Envidiar su casa, su coche, su mujer, etcétera, etcétera. No voy a transgredir, porque hasta la gente que dice que no se ama, ¿no? A veces dicen alguien se suicidó porque no se amaba. No, se amaba tanto que se suicidó. Porque te quieres proteger. Entonces, si te quieres proteger a ti mismo, vas a querer proteger al otro. Porque es natural, es parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces no es necesario que nombre los 5 primeros mandamientos. Porque si lo amas sobre todas las cosas, no vas a tener otros dioses delante de ti. No vas a nombrar el nombre del vano, etcétera. No vas a transgredir. Entonces, la ley se resume en 2 mandamientos, ¿no? Bajo la condición y la tutela de la vida de Cristo y en Cristo, porque solo no podemos, es muy complejo, muy complicado, no tenemos fuerza para eso, solo en Cristo, ¿no? Vale, entonces hay una condición, ¿no? De que somos transgresores, somos pecadores, ¿no? ¿Qué significa ser pecador o transgresor? También que alguien nos puede preguntar, ¿no? El transgresor, ¿no? Transgredir, romper una norma, ¿no? La palabra pecado significa desviar el árbol, ¿no? Tiras una flecha y no diste en el blanco, diste en otro lado. Eso es equivocarse, es errar, ¿no? Es errar el objetivo, ¿no? Por eso que a veces es abstracto, ¿no? Entonces yo prefiero usar la palabra transgresor, transgredir una norma, ¿no? Porque el pecado es muy demasiado abstracto, ¿no? Pero Dios estableció una regla y es no cumplir esa regla. Y para entrar al reino de los cielos, pues sí tenemos que cumplir la regla. Entonces eso, todo aquel que comete transgresión está sujeto a esa transgresión. Es esclavo, necesita ser liberado. Es esclavo, necesita ser liberado. Y lo peor, está destinado a condenación eterna. Insisto, por lo que dije antes, el ser humano fue creado en condición de eternidad.
esa eternidad fue interrumpida. ¿Podemos cortar esto? Esa eternidad fue interrumpida, ¿no? O sea, por causa de la muerte, fue interrumpida, pero continuó siendo eterno. Si no es rescatado, es va a vivir eternamente con Satanás. ¿Me entendéis? ¿Cómo es una cosa? Es complicado, es complejo, es delicado. Una persona viene, se muere. Si él no fue rescatado antes de entrar a esa prisión, él va a continuar con Satanás. Porque no va a desaparecer. El ser humano es eterno. Si el ser humano, bueno, si el ser humano no hubiese agredido, nos preguntábamos aquí, porque Adán fue creado eterno. Está en la condición de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Condición de eternidad. Entonces, no podemos evadir esa situación, lo que tenemos que hablar, porque es un problema. ¿No? Somos creados eternos. Es complicado, es peligroso, ¿no? Si no hay una intervención, esa persona va a vivir eternamente mal. Se va a morir y va a continuar viviendo mal toda su vida. Entonces sí necesitamos intervenir. Sí necesitamos hacer esa intervención. ¿Vale? Entonces, en Efesios 2:3 dice: todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, ¿no? Aquí hablando a la congregación, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, ¿no? Por naturaleza estamos bajo condenación. O sea, el mundo que nosotros conocemos está bajo condenación, y esa sentencia se va a aplicar. Se va a aplicar. O sea, al mundo le llegará su hora, no sé cuándo, pero le va a llegar. En Romanos dice que los designios de la carne son enemistad con Dios, ¿no? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ¿no? Entonces el ser humano, por su condición, no se puede sujetar, no consigue sujetarse. Tiene que haber una intervención de Dios. Hay gente que transgrede o peca, ¿no? Por inercia. No sé cómo explicarlo. O sea, está ahí, se va, y no hay cargo de conciencia, no hay nada. Está viviendo su vida, transgrediendo. Los 10 mandamientos inclusive. Y está ahí, no tiene ningún conflicto, porque está en su naturaleza, no hay conflicto en él. El conflicto viene cuando le mostramos la ley. Dios estableció 10 leyes y las está transgrediendo. Ahí entra el conflicto. Mientras no se demuestre la ley, no entra en conflicto, pero es que es necesario que entre en conflicto. Porque al no cumplir esas 10 leyes, va a condenación eterna. Entonces, claro, nos ponemos en el lugar de él, nosotros no queremos estar condenados eternamente, ¿no? No queremos que alguien sufra eternamente, entonces por eso tenemos que ponernos en el lugar del otro, o sea, intervenir, ¿no? Por esa condición, ¿vale? Entonces, Jesús vivió una vida perfecta, ¿no? Fue crucificado, llevando el peso de nuestra transgresión. Él asumió eso. ¿Qué es la salvación? ¿Qué significa la salvación? ¿Qué es la salvación? Es la victoria sobre el pecado, o sea, el rescate. Es la victoria sobre el pecado. La consecuencia del pecado es la muerte, salvarnos es como adquirir una victoria, o sea, es el triunfo sobre, ¿no? Y ese triunfo lo consiguió el Señor Jesús, a través de su muerte y de su resurrección. En la muerte asume nuestro lugar, nosotros tenemos que morir. Entonces, la muerte de Jesús asume nuestro lugar. O sea, en vez de que yo sea crucificado, pues fue crucificado. En pocas palabras es eso, ¿no? Yo soy transgresor, ¿no? Hay una sentencia sobre mi vida. Esa sentencia por resultado de no de la silla eléctrica, sino de la muerte misma, ¿no? Y Jesús viene y asume eso. Eso es lo primero, ¿no? Él asume mi condición, ¿no? Y después asume la condición de rescate, de continuar en la eternidad, y eso es la resurrección. Él resucita para que nosotros continuemos nuestra vida eterna. Es eso, en sí es eso, en pocas palabras, ¿no? Entonces, es la victoria sobre el pecado, ¿no? Es más que decir, salvación es más que decir yo creo. Porque, a ver, la Biblia dice que los demonios creen, ¿no? Y no son salvos. Entonces, mucho más que decir yo creo. Porque conlleva responsabilidad, ¿no? Entonces dice, más a todos aquellos que recibieron, eso está en Juan 1:12, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, ¿no? Porque eso es una condición,
Hay mucha gente que cree en una religión, o que cree en una iglesia, o que cree en una congregación, ¿no? O que cree en unos ministros, ¿no? Pero no creen en el Señor Jesús. Y la condición es creer en el Señor Jesús, ¿no? A los que lo recibieron y los que creen en su nombre, se les dio potestad de cambiar la génesis, ¿no? De enemigos pasan a ser hijos de Dios, ¿no? Somos hijos por adopción. Dios tiene solo un hijo, unigénito. Unigénito significa uno, único, que es Jesucristo. El resto somos hijos por adopción. ¿Toda la humanidad es hija de Dios? No. Cuando escuchamos por ahí que dicen todos somos hijos de Dios, no, lo siento mucho, somos criaturas. Pasamos a ser hijos cuando aceptamos a Jesucristo. Si aceptamos solo a Dios, no pasa nada. No pasa nada. No hay cambio ninguno. Tenemos que aceptar a Jesucristo porque es el camino. Él es la verdad y Él es el que genera vida. Él es el que genera vida. ¿A través de qué? A través de su muerte y resurrección. Él es el que genera vida. Por eso es necesaria la muerte de Jesucristo, para generar vida en nosotros, para rescatarnos, para darle continuidad al camino, ¿no? Hubo un accidente en el camino del ser humano que fue el pecado, no por la transgresión, entonces tiene que resolver ese accidente para darle continuidad, ¿no? Entonces, eso sí, en pocas palabras lo tenéis que manejar cuando estás evangelizando a la gente, que tienes un problema. Hubo un accidente en tu vida y que lo has heredado, ¿no? Y hay que darle continuidad a eso, porque fuiste criado eterno. Entonces, a través del Señor Jesús, adquiere la eternidad. Vale, entonces, como digo, no es solamente decir que yo creo, ¿no? Tiene que haber una acción en mi vida. Lo primero es confesar. Confesar y esto es muy importante. Hay mucha gente que hace daño y le pide perdón a Dios. Pero a la persona que le hizo daño, ¿está perdonada esa persona? No está perdonada. No está perdonada, no saca. No le pide perdón a Dios porque, a ver, ofendiste a Dios, sí, pero ha seguido una persona. Entonces, cuando se habla de frutos de arrepentimiento, significa que tenemos que ver algo, no basta, estoy arrepentido. Decir no es muy fácil, ¿no? Estoy arrepentido y le pido perdón a Dios. Y bueno, y alguna señal, o sea, como fruto, dice que tienes que restituir. Escuchamos en el mundo evangélico hoy en día que hablan de que el diablo tiene que restituir porque nos roba. No tiene nada que ver ese sujeto con nosotros. Si el diablo hace algo es porque Dios se lo permitió. Él por sí solo no va y te roba algo. Dios se lo permite. Entonces el que tiene que restituir es Dios, no él. ¿Vale? Eso está mal hecho y mal empleado en el mundo evangélico. Yo he escuchado un montón de iglesias que dicen que el diablo no tiene que restituir. No tiene que restituir nada. Él ya te lo robó. El que te restituirá o recompensará algo es Dios. Él es el dueño de los verdad, no el diablo. Ten cuidado con esas informaciones raras que andan por ahí. ¿Vale? Entonces, nosotros confesamos nuestra transgresión y intentamos subsanar la transgresión. Intentamos restaurar lo que hemos hecho, el mal. Por ejemplo, yo te robé algo, ¿no? A lo mejor no te voy a robar, no te voy a devolver aquello que te robé, pero intentaré subsanarlo de alguna forma, o sea, te compensaré con otra cosa. Tiene que haber una acción en mí, tienen que haber hechos visibles de arrepentimiento. Cuando Jesús fue a la casa de Lucas, que era un transgresor, ¿no? Que nadie lo quería porque era transgresor, la conversión de él es extraordinaria. Dice, devolveré a los pobres, ¿no? O sea, daré a los pobres la mitad de mis bienes, restituiré a aquellos que le pedieron usura. Hay una acción en la vida, hay una evidencia de cambio de vida, ¿no? Porque convertirse es cambiar de rumbo, pero no simplemente voy allí y ahora voy para aquí, ¿no? Tiene que haber una evidencia de ese cambio de rumbo, ¿no? Tiene que haber una acción, o sea, ¿es arrepentido? Pues lo tienes que mostrar, lo tienes que mostrar, porque no basta, ¿no? Con estar entre paréntesis bien con Dios, porque no estás, mientras no estés bien con tu prójimo, no estás bien con Dios, ¿no? La Escritura dice, antes de que entregues la ofrenda, anda y ponte al día con tu prójimo, porque no te sirve de absolutamente nada. Puedes dar todos los tiempos durante toda tu vida, no te va a servir absolutamente de nada si no restauras la relación. Porque a Dios lo que le importa es eso, más que tus bienes o lo que le vengas a traer, porque eso lo hacen los paganos. El mundo pagano siempre lo ha hecho. El mundo pagano siempre ha hecho holocausto. A Dios le interesa que restauremos. ¿Qué es lo más importante? O sea, ponte de acuerdo con tu hermano.
Si no se quiere poner de acuerdo, es otro problema, pero tú tienes que hacer el esfuerzo. Sí, amén. ¿Vale? Si te pones bien o no, no es mi problema. Yo tengo que hacer el esfuerzo. Porque me conviene. El que fluya el pecado sobre el Padre nuestro, ¿no? ¿Recordáis? Perdona nuestras transgresiones, como nosotros perdonamos. Es como que si abrieses un grifo para que corra el agua, ¿no? El no perdonar es tener ese grifo cerrado, ¿vale? Sí, para que el perdón fluya tiene que abrir y correr el agua. Eso es, más o menos funciona así. Para que Dios me perdone, yo tengo que haber ejercido el perdón y haber perdido el perdón. Porque si pretendo que Dios me perdone y el grifo o la llave o como se llame está cerrada, es que no me va a perdonar, ¿eh? No porque no quiera, es porque yo lo impido. ¿Me entendéis? Porque mi actitud, mi comportamiento lo está impidiendo. O sea, Dios no está limitado a hacer algo, pero nosotros lo limitamos. Dios no está impedido de extender su mano, nosotros lo impedimos con nuestras acciones. Entonces, si yo quiero que el Padre nuestro sea como Él, ¿no? Que su voluntad sea que los cielos como la tierra, ¿no? Perdóname como nosotros perdonamos, pues tengo que abrir el grifo para que corra el agua. Entonces voy, perdono, hago acto, ¿no? Pido perdón, etcétera, etcétera, para que fluya. Es la única forma. Porque tengo que restaurar al prójimo. Tengo una responsabilidad con el prójimo. Porque si no estaría cumpliendo una norma. Y si cumple la norma, Dios no viene a negocios con nosotros, ¿eh? Si cumple la norma, o sea, transgredir una norma de la ley que dice la Escritura es transgredido todo. ¿Serio? Sí, es serio. Pero no es complicado. ¿Vale? Entonces, requeriría, no basta con creer, sino que tengo que arrepentirme, porque lo primero es un mandato. Dios da una orden, que el hombre se arrepienta en todo lugar. Ese es el mandato que da. O sea, la condición para que yo adquiera la vida eterna, la condición para que el reino de Dios llegue a mi vida, es que yo me arrepienta. Eso es lo que pide Dios. Arrepiéntete, ¿no? Y cambia de rumbo, y cambia de camino, ¿no? Entonces, en ese arrepentimiento indica confesar y restituir, o sea, hacer algo concreto, ¿no? Tengo que esforzarme por subsanar la situación. Cambiar de rumbo, te puede cambiar de rumbo, lo que hacía no lo puedo hacer. No debo hacerlo más, tengo que cambiar de rumbo. Entonces, necesariamente en la vida de un creyente tiene que haber evidencia. Si en la vida del creyente llegó a la iglesia y pidió perdón a Dios y qué sé yo, pero no ha habido cambio de vida, no hay evidencia. Él no está perdonado ni está salvo. Lo lamento mucho. Pero no soy yo lo que lo digo, ¿vale? En la Escritura creo que tiene que haber el cambio de vida. O sea, es un proceso, ¿no? Habrán caídas en el camino. Vale, la caída no condiciona la vida del ser humano, tiene que ser restaurado y va avanzando, porque es un proceso. Hay un proceso de crecimiento. Éramos niños, ¿no? Con crecer pasa lo mismo, en nuestra vida como Cristo va a pasar lo mismo. Van a haber un montón de caídas, pero hay que levantarse y continuar. El problema es quedarse. Hay mucha gente que se queda. Yo he visto, ¿no? También hay gente, cantidad de gente que se ha quedado acá. Porque se sienten, quieren ser más que Dios. Se culpan. No es que pecado, está en Dios y se culpan. Pero si Dios dice que te perdona, arrepiéntete, pide perdón, que Dios te perdona. Dios dice que coge esa maldad que tenías, la manda al fondo del mar, se olvida y no se acuerda más. Y nosotros no acordamos. O sea, a veces queremos ser más que Dios. Entonces, no, hay que avanzar, o sea, hay que avanzar. Cometiste un error, vale, levántate y avanza. ¿No? Es lo que la Biblia dice, levántate y avanza, pide perdón. ¿Vas a transgredir 10 veces? Pide perdón, ya está. No cuestiones la situación, no cuestiones el tiempo de Dios, ni la paciencia de Dios. Dice que Dios es el longánimo. ¿Qué es el longánimo? Y esa paciencia no se acaba. No se acaba hasta mientras estés vivo, tienes esperanza. Cuando te mueras, ninguna. En Hebreos, bueno, voy a saltar a Hebreos. ¿De qué somos salvos? Otra pregunta que podemos trabajar, ¿no? De la ira que caerá sobre la humanidad, porque esa humanidad está en sentencia. Hay una sentencia sobre la humanidad y esto va a venir.
¿no? Nos guste o no nos guste, seguramente en algún momento va a llegar esa creencia, porque es necesaria intervención sobre esta humanidad, ¿no? Se ha corrompido de tal forma que será intervenida y nosotros tenemos que haber sido rescatados de esa intervención, ¿no? Para que no nos caiga sobre nosotros, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la expectativa? Que el Señor Jesús venga y nos rescate. Ahora, depende de la escuela teológica, algunos dicen que viene antes de la tribulación, que viene al medio de la tribulación, que viene al final de la tribulación. No importa cuándo venga, la cosa es que viene y yo tengo que estar preparado. Porque si yo postulo y digo es que viene antes de, y estoy esperando y entro a la tribulación, puedo pensar, oh, ya vino, y me he quedado, ¿no? Entonces no podemos condicionar la venida de Dios. Si viene antes, fantástico. Si viene en la mitad de la tribulación, pues vivimos como podemos, ¿vale? Si viene al final de la tribulación, la palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero ánimo, yo no decía el mundo. Entonces, vamos, descansamos en él, que, a ver, hay que hacer un ejercicio mental, hay que hacer ese ejercicio mental, descanso en él, la cosa está fea, no es así que se te color de hormiga, fea, ¿no? No es porque las hormigas sean feas, ¿no? Pero no sé por qué dicen eso, que está feísimo. Descansa en él y ya está, porque si no entro en conflicto, entro en problemas, ¿vale? Entonces, ¿de qué vamos a ser salvados? Lo dije en la introducción, de la ira de Dios que será derramada sobre la tierra, ¿vale? Descanso.